Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un gusto saludarles desde París. Tengo el agrado de presentarles nuestro programa Carrusel de las Artes desde el Palais Galliera de París, el Museo de la Moda de la capital francesa, que acoge en sus salas en este momento una exposición magnífica en torno a Frida Kahlo. Frida Kahlo más allá de las apariencias, una exposición que intenta explorar cómo Frida Kahlo construyó su imagen y cómo otros creadores posteriores a ella se inspiraron en su figura. Y tenemos el agrado de estar en compañía de dos mujeres, dos de las responsables de esta exposición: Circe Enestrosa, la curadora mexicana de la muestra, y Miren Arzayus, la directora del Palais Galliera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Circe, y cuéntenos, son muchos objetos que están en esta exposición, una parte ha venido desde México. Cuéntenos qué descubrimos de Frida Kahlo que no sepamos y que no hayamos visto hasta ahora. Bueno, esta exposición presenta cómo ella construye su imagen a través de su guardarropa y su arte, digamos, con las lecturas de la discapacidad, la etnicidad, su herencia mexicana, sus convicciones políticas y su identidad de género. Entonces, ¿qué descubrimos en esta exposición? A la Frida íntima. Descubrimos al artista, pero también a la mujer. Y ahora son objetos, unos 200 objetos que vienen de su casa, de la Casa Azul de Coyoacán, que han salido por primera vez de México. Estos objetos salieron por primera vez de la Casa Azul en el 2018, en una exposición que hicimos, en una revisión que se hizo en el Victorian Albert Museum en Londres. Y después yo quería llevar la exposición a los lugares en donde Frida vivió o pasó tiempo, que eran Nueva York, San Francisco y París. París es una sede muy importante porque es una de las sedes que reconoció a Frida como una artista femenina en la época, y es un punto de transición muy importante para ella entre su primera exposición individual en Nueva York y luego en París. Entonces, París y Nueva York se convierten en las dos ciudades que la reconocen internacionalmente cuando ella estaba viva. Y ahora en esta exposición en París podemos ver los vestidos de Frida Kahlo, los objetos, collares, aretes, todo lo que ella utilizó para crear esa imagen colorida, revolucionaria incluso. Sí, exacto. Para nosotras, bueno, ella siempre ha estado muy adelantada a su tiempo. O sea, de hecho, ella es relevante hoy porque ella estaba lidiando con o revisando estos temas de diversidad que hoy están en tanto apogeo desde los años 20. Y también los temas que pintaba, se pintaba con los corsets descubiertos, hablaba de sus diferencias corporales, de sus experiencias femeninas, del cuerpo humano, de su experiencia femenina a través de abortos, se pinta sus autorretratos portando sus vestidos de tehuana. Entonces, esta exposición reúne por primera vez todos sus objetos personales, sí, pero también sus retratos y sus fotografías, que nos dan una lectura más rica porque muestran cómo todos estos materiales contribuían a este proceso creativo de lo que es hoy Frida Kahlo. Miren Arzayus, estamos en el Museo de la Moda. ¿Qué mirada tiene usted de estas piezas que han venido desde México? Son vestidos además que vienen de la cultura mexicana, que Frida utilizaba, que combinaba a su manera muy particular. ¿Qué podemos descubrir de esa apariencia, de esa moda a la Frida Kahlo que se presenta aquí en París? Bueno, yo creo que una de las razones por las que el Palais Galliera aquí pensamos que era muy importante y sobre todo muy relevante hacer esta exposición en nuestro museo en París era, bueno, por todo lo que ha dicho hasta ahora Circe, es decir, que en tanto que museo de moda,
nos interesan todos aquellos relatos, aquellos proyectos, aquellas exposiciones que pongan en el centro, en los que el vestido sea su eje principal y a través de los que podamos contar la importancia del vestido para nuestra propia identidad, para construirnos, para expresarnos, para mostrarnos, hasta qué punto es central en nuestra vida. Frida Kahlo ilustra, mejor que nadie iba a decir, porque hay una tal concentración de cuestiones a través de Frida, que podemos abordar a través del caso concreto de Frida, que nos parece absolutamente fundamental. Otros museos internacionales no han querido quizá profundizar en esta cuestión porque quizá les parecía menor, pero bueno, nosotros siendo un museo dedicado a la moda, pues nos ha parecido que no era en ningún caso menor, sino muy importante, hasta qué punto ella inspira y sigue inspirando a la creación de moda contemporánea, que lo hace de formas muy diferentes. Hay una forma, pues vamos a decir, que se queda en la estética, ¿no? Esta estética que transmite tanta, pues eso, tanto, como dicen los franceses, tanta joie, ¿no? Felicidad. Como alegría, felicidad, como, sobre todo alegría de vivir, ¿no? Que ahí es donde nos quedamos en esa primera lectura estética, ¿no? Y esas flores, esas... Bueno, pues que es realmente una estética muy fuerte y muy inspiradora. El papel que los corsés tienen en esa relación con su cuerpo, cómo el corsé se convierte en una segunda piel, cómo se convierte casi en una prenda y cómo se convierte también en una obra de arte, ¿no? Pues hay creadores, por ejemplo, que están representados aquí porque hemos querido mostrar esta influencia también, como por ejemplo Alexander McQueen, en el que podemos ver, pues como dice Circe, un proceso creativo similar y una interpretación del corsé similar a lo que hizo la propia Frida. Entonces es infinita Frida Kahlo. Tenemos que recordar que Frida Kahlo sufrió polio muy pequeñita, a los 6 años, y luego un gran accidente que casi fue fatal, que le fracturó la columna vertebral en varios lugares. Ella necesitaba usar corset o aparatos ortopédicos, y esos aparatos ortopédicos los podemos ver aquí en la exposición de París, incluso yesos que ella misma pintó, y eso es algo muy emotivo de ver. Estas son unas piezas realmente muy conmovedoras, pero al mismo tiempo representan este acto de rebeldía, porque ella pintaba, necesitaba estos corsets como soporte médico, pero también los interviene, los pinta, convirtiéndolos en obras de arte, como nos explicaba Miren, y de alguna forma como blusas, por ejemplo, porque si ella se quería quitar su blusa y estar por su casa, pues ya estaba decorado el yeso, entonces fungía también como... Este acercamiento también es muy, muy interesante, es muy avant-garde, digamos. Y ahora que hablamos de esos corsés de yeso, también vemos en esta exposición otros corsés hechos por creadores posteriores. El corsé fue muy importante, fue Frida la que lo puso en la mesa de la moda. Bueno, la verdad es que yo creo que hay una determinada interpretación del corsé que debemos a Frida, ¿no? Porque es verdad que el corsé pues, ha caracterizado la moda, pues, sobre todo desde el siglo XVII, vamos a decir, en la moda occidental desde el siglo XVII, y eso pues, se ha convertido a lo largo de la historia pues, en una continua, vamos a decir, fuente de inspiración, de reinterpretación. Además, ha tenido muchas significaciones diferentes, se identifica con la sensualidad, con el erotismo, pero también se identifica desde la perspectiva feminista como algo que oprime, ¿no? Como algo que nos ha oprimido durante muchos años. Pero yo creo que lo que Frida hace con estos corsés, esa interpretación que Frida hace, esa relación que ella tiene con sus corsés, que es lo que estaba hablando Circe ahora, esa, vamos a decir, porque a la vez es un objeto, es decir, que la constriñe, porque le recuerda la fragilidad de su cuerpo y su dolor, a la vez es una herramienta fundamental para que ella pueda soportar su cuerpo, pero a la vez, como dice Circe, vamos a decir, se expresa, lo convierte por una parte en un accesorio, en una prenda, porque a veces va sin nada más que ese corsé y se muestra sin nada más que ese corsé, y además se convierte casi en una obra de arte, porque como muchas veces dice Circe, todo en Frida Kahlo es una creación, porque ella utiliza todo lo que tiene, todo su entorno, todos los objetos que tiene a su disposición para expresarse. Entonces ella misma se crea a sí misma, ella misma forma parte de su obra, ¿no?
Miren, una palabra sobre esta sala en la que nos encontramos, que es la segunda parte de la exposición, dedicada a esos creadores del siglo XX que se inspiraron en Frida Kahlo. Hay obras de las casas Dior, Chanel, Givenchy. ¿Cómo construyó usted esta pequeña muestra? Por supuesto, hay, por ejemplo, 2 colecciones homenaje, es decir, son estas ocasiones en las que los creadores ellos mismos, ahí vamos a decir, el eje es Frida Kahlo, el eje de toda su exposición, y han querido rendir homenaje a esta mujer que les ha inspirado para crear una colección. Es el caso de la colección de primavera-verano de 1998 de Jean-Paul Gaultier, más recientemente Ticci para Givenchy también ha creado una colección homenaje. Es muy interesante ver las dos porque son 2 maneras muy diferentes de interpretar o de inspirarse en Frida Kahlo, pero en fin, caemos sobre las mismas cuestiones, su cuerpo, su relación con su cuerpo, su fuerza, su estilo, la construcción de su imagen, todo eso sigue inspirando. Y luego, por ejemplo, pues no sé, tenemos otras creaciones en las que, bueno, pues abunda más los bordados, las flores, el color, las formas de sus blusas. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí la colección de Ardem, que también es reciente, que él, después de un viaje a México, quedó completamente fascinado por la historia de Tina Modotti, de Frida Kahlo, y creó esta maravillosa colección. Quiero decir que son muchas las maneras y muy diferentes en las que los creadores se han sentido inspirados por Frida. A veces es más evidente, a veces es algo que ellos mismos han querido declarar, ¿no? Y otras veces, bueno, pues son interpretaciones también que nosotras hemos hecho, pero bueno, que todos los creadores, porque obviamente hemos pedido muchos préstamos a diferentes casas de moda y ellos mismos han estado encantados de prestarnos estas piezas, por lo que creo que se sienten muy cómodos con esta interpretación que nosotros hacemos. Las interpretaciones es aquella... está relacionada a la memoria que Kahlo ha dejado en estos diseñadores y ellos toman de ella lo que les inspira a ellos, ¿no? Y hemos también escogido o intentado escoger aquellos diseñadores que se inspiraron en los temas que nosotros también estamos tratando, como la parte andrógina, la parte del cuerpo, de la fragilidad del cuerpo, esta colección de Jean-Paul Gaultier, que pues él en realidad mezcla un poco todos los temas. Y la parte de McQueen, que hace un paralelo de los corsets directo con los corsets abajo de Frida. Esto más como un approach, un acercamiento creativo de esto. Es una comparación que hacemos de cómo el acercamiento creativo de la anatomía del cuerpo humano. Frida Kahlo entonces sigue siendo una inspiración incluso en el siglo XXI para todos los creadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la curadora mexicana Circe Enestrosa y Miren Arsalus, la directora del Palais Galliera de París. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este Carrusel de las Artes y hasta la próxima. Au revoir.